Hoy vamos a explorar una de las preguntas más importantes y trascendentales que jamás podamos considerar. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta no solo es una pregunta que tiene que ver con algo teológico o doctrinal, sino que es una pregunta que afecta profundamente su fe y la mía, su vida diaria y la mía, y su destino eterno como el mío. En el Evangelio de Juan, ahí vamos a ir, si quiere vaya abriendo sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos del 17 al 23, encontramos que Jesús, en medio de esta controversia, se revela. Allí tiene una controversia con los líderes judíos, si lo recuerdan, y después de sanar a un hombre paralítico en el estanque de Betesda, que es un día de reposo, él en ese momento se enfrenta a la furia de los judíos por dos razones principales. Primero, porque realiza este milagro, esta obra en el día de reposo, y segundo, y más grave, por llamar a Dios su Padre, haciéndose igual a Él. Y Jesús, a pesar de estas acusaciones, no rehúye a ellas. En lugar de retroceder, usa esta oportunidad para revelar verdades profundas y eternas sobre su identidad y su relación con el Padre. Jesús declara y deja sin lugar a dudas que está unido con Dios tanto en esencia como en obra, y afirma que todo lo que hace es en completa armonía con la voluntad del Padre, y que al igual que el Padre, Él tiene el poder para dar vida, inclusive para ejecutar juicio. Y estos textos nos llevan a considerar esto, la verdadera naturaleza de Jesús, porque no es suficiente verlo como un gran maestro o un gran profeta o como un ejemplo. Mis hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, coeterno con el Padre, y es el único a través del cual podemos conocer y honrar a Dios verdaderamente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y en la medida en que profundicemos en estos textos esta mañana, pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes para que podamos ver la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta revelación les lleve a ustedes y a mí a una fe más profunda, a una fe, a una vida más consagrada a Él, quien no solo vino a mostrarnos al Padre, sino que también vino a reconciliarnos con Él a través de su vida, muerte y resurrección. Oremos, pidámosle al Padre exactamente esto. Dios Padre, Dios grande, sabio, misericordioso, poderoso, Dios del universo, es a ti al que nos acercamos y te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir este mensaje con reverencia y gratitud. Ayúdanos a ver que conociendo a Jesús te podamos conocer a ti, oh Dios. Ayúdanos a ver que en Él encontramos la vida eterna. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos ver la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta revelación nos lleve a una fe más profunda y a una vida consagrada a Él. Amén. Bueno, si usted ya tiene su Biblia abierta, vamos a leer en Juan desde el versículo 9, la segunda parte. Capítulo 5, versículo 9. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado.
A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso, Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo hace de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. He leído todos los versículos de la sección, pero vamos a enfocarnos en los versículos del 17 hasta el 23. Y para los que han estado con nosotros en los últimos domingos, ya hemos estudiado estos primeros 16 versículos de este capítulo. Allí vimos una descripción de este milagro que fue realizado por el Señor Jesucristo a aquel hombre que estaba impotente. Allí vimos en este momento que él estaba junto al estanque de Betesda y que fue curado. ¿Recuerdan? Muchos de ustedes recuerdan la historia. Este pobre hombre había estado enfermo allí, sufriendo de una parálisis durante 38 largos años, y que había oído, como otros habían oído, que si un hombre era colocado en este estanque después de que hubiera sido agitada el agua, sería sanado. Y allí había estado este hombre durante años. Obviamente, él estaba esperando esa oportunidad, la oportunidad de su día, para que al fin pudiera llegar ese momento y que pudiera entrar allí. Pero los largos años han pasado y siempre hay alguien que se mete antes que él. Era un hombre pobre, no tenía un sirviente, no se le permitía tenerlo, ni un criado que le levantara y lo pusiera en el estanque. Siempre había alguien más antes que él. Y allí está este hombre acostado en lo que se llama una estera o una camilla. Este hombre está completamente desesperado, totalmente desconsolado, no solo impotente, sino que había perdido la esperanza. De repente, este hombre es abordado por un extraño que dice: ¿quieres ser sano? Y él da su declaración, si lo recuerdan. Y de repente nuestro Señor lo mira al hombre y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y hombre de inmediato fue sanado, tomó su camilla y andó. Y todo esto sucedió en el sábado, en el día de reposo. Y luego, ¿recuerdan qué pasó? Los judíos, por tanto, dijeron al que había sido curado: este es día de reposo, no es lícito que lleves tu camilla. Y nos concentramos en esto el domingo pasado. Y recuerdan cómo este hombre no entendió del todo quién fue el que lo había sanado, no sabía. Pero un poco más tarde, nuestro Señor se encuentra a este hombre en el templo, se acercó a él y le dijo: mira, has sido sanado, has sido curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y luego el hombre salió, se lo dijo a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y esto es lo que hemos estado viendo, lo hemos visto, inclusive como esa situación nos representa a nosotros como creyentes. Es una representación de la gran y gloriosa obra de nuestro Señor en la salvación. Es igual con nosotros, estábamos como este hombre paralítico, no podíamos hacer nada, pero Él vino y nos salvó, nos dio vida. Bien. Y vimos esta reacción de estos judíos y su odio hacia él y su deseo de matarlo y deshacerse de él porque lo había sanado. Y como estos judíos hay muchos hoy que ponen barreras que les lleva a no creer este evangelio y a no someterse a él. Y como en tiempos de Jesús, hoy por estar en medio de ese rechazo, simplemente rechazando, se pierden este glorioso milagro. Se enfocan en las pequeñas cosas y no ven y creen en el Hijo de Dios. ¿Qué cosa tan trágica es esa? ¿Cierto? Pero la historia no termina allí, continúa. Vean los siguientes versículos.
La conversación entre nuestro Señor y estos judíos continúa. El hombre ha dado su declaración. Los judíos están furiosos y entonces vienen a nuestro Señor Jesucristo. Él los mira y les dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y el efecto de eso fue llevarlos a un estado de mayor furia. Aún procuraban matarlo con más razón, porque no solamente había quebrantado el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí continúa la conversación. Y nuestro Señor hace una declaración que podemos decir hoy que es la declaración más profunda que encontramos en todas las Escrituras. Y eso es lo que quiero tratar hoy. Eso es lo que quiero llamar la atención de ustedes esta mañana. Y les pido al Espíritu Santo que me permita hacerlo. Y que les permita a ustedes escucharla para que puedan entenderla mejor. Porque aquí estamos cara a cara con la doctrina más exaltada y gloriosa que un ser humano puede considerar. Y no es otra cosa que la gran doctrina de la bendita Santa Trinidad. No se desanime. Algunos dirán: las Trinidades, ahí sí ya. Pero veámosla, considerémosla juntos. Porque aquí estamos tratando con algo que es vital para su salvación. Algo que espero mostrarles que va a afectar y a determinar su destino eterno. ¿Y cuál es el mensaje? Permítame ponerlo así. Estos judíos representan un tipo de personas que es común entre nosotros en la actualidad. Y puede estar inclusive con algunos, esa puede ser el entendimiento de algunos de ustedes hoy. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su actitud frente a lo que vamos a ver y lo que tenemos acá? Brevemente puedo ponerlo de esta forma. Aquí hay hombres y mujeres que piensan y creen que son creyentes en Dios, que están sirviendo a Dios, que son celosos del honor de Dios, que lo más grande en sus vidas es obedecer a Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo, rechazan e incluso odian al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la posición. Dicen que su interés es la ley de Dios, el honor de Dios. Y ven a este hombre llevando su camilla en el sábado y dicen: oye, ¿no te das cuenta que es día de reposo y que la ley de Dios dice que no debes llevar algo así? No debes hacer ningún trabajo en el día de reposo. Y estás haciendo trabajo al llevar esta estera. Con eso estás deshonrando a Dios. Si así haces, son como los judíos. Y los judíos eran los guardianes del honor de Dios. No solo afirmaban ser creyentes de Dios, sino que eran celosos por el nombre de Dios. Y sin embargo, al mismo tiempo, como les estoy mostrando, no creen en el Señor Jesucristo. Lo rechazan y lo odian y sienten que Él es alguien que está quebrantando la ley de Dios y por lo tanto trayendo deshonra al nombre de Dios, y esa es su posición. Ahora, este tipo de personas los encontramos igual en la actualidad. Me refiero al tipo de personas que dice: sí, yo soy creyente en Dios, siempre he creído en Dios. Me enseñaron desde niño a creer en Dios. He hecho mis oraciones, he rezado, he continuado la práctica desde entonces. Creo en Dios, trato de adorar a Dios. Estoy tratando de vivir una vida que sea agradable a los ojos de Dios. Espero ir al cielo cuando muera. Dicen que son creyentes en Dios, temerosos de Dios, que son personas religiosas. Y sin embargo, mientras habla con ellos, a menudo va a encontrar que nunca mencionan el nombre del Señor Jesucristo. Afirman ser cristianos, pueden ser miembros de iglesias cristianas, pueden ser incluso celosos con su asistencia, pueden obrar activamente en la iglesia cristiana. Sin embargo, mientras habla con ellos sobre el cristianismo, esto es lo que obtiene de ellos: solamente una charla acerca de Dios, de cómo agradar a Dios, algo de cómo vivir una buena vida moral, porque es lo que Dios pide y Dios demanda. Y luego les pregunta: ¿usted desea ir al cielo? ¿En qué basa? ¿En qué basa su idea de que puede ir al cielo? Y dicen: bueno, yo siempre he tratado de vivir una vida buena, he tratado de hacerlo mejor, he tratado de hacer obras de caridad. Y usted le dice: bueno, pero usted no es perfecto. Y él dice: claro, no somos perfectos. Y entonces le pregunta: ¿y qué es sus pecados? Los pecados que ha cometido.
¿Qué va a pasar con ellos? Y dicen, bueno, creemos que Dios es un Dios de amor y creemos en su amor, que con su amor está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados y le pedimos que nos perdone y nos reciba. Y la conversación continúa. Y el nombre del Señor Jesucristo literalmente ni se menciona. Ese es el tipo de personas con las que estoy tratando. Hombres y mujeres que sienten que pueden creer en Dios sin Cristo. Que Él no entra en absoluto, que creen que son incluso cristianos y sin embargo, de alguna manera, nunca mencionan el nombre de Jesucristo. En absoluto. Ese es el mismo tipo de persona, me parece a mí, que está tratando aquí en este pasaje que estamos viendo hoy. Y yo les digo que el Señor Jesucristo es absolutamente esencial, que no hay nada más inútil y vano y fútil que pensar que puede creer en Dios y agradarle sin tener en cuenta al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Escúchenlo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 23. Si dice como los judíos que está honrando al Padre, pues no puede honrar al Padre mientras deshonra al Hijo. Esa es la tragedia de esta posición. El Señor Jesucristo es absolutamente esencial. Creer en Él es esencial. Y ese es el punto de partida aquí. Hay un sentido en el que casi deberíamos estar agradecidos con estos judíos, por la ceguera de estos judíos. Porque fue lo que llevó a nuestro Señor a dar esta asombrosa y sorprendente exposición sobre quién era Él y cuál era su relación con Dios, el Padre. Y noten la forma en que sucedió. Aquí están los judíos haciendo esta acusación. Dicen que Jesús es un transgresor de la ley porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Y luego Él responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos dijeron, esto es peor. Ahora no solamente está levantando el día de reposo, sino que también ha dicho que Dios es su Padre, haciéndose igual a Dios. Y nuestro Señor, en lugar de disputar eso, lo acepta. Lo acepta y continúa en efecto diciéndole a ellos, por supuesto, que yo soy parte del Padre, yo lo soy. Permítame tratar de simplificarlo tanto como pueda poniéndolo así. Permítame ponerlo en una forma muy práctica respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué es absolutamente esencial creer en el Señor Jesucristo? Alguien puede decirme, ¿por qué debería creer en este Cristo? ¿Por qué no es suficiente creer en Dios y tratar de vivir una buena vida? ¿Por qué sigo diciendo que es este Cristo esencial? Y la respuesta es por la unidad de Cristo con el Padre. Cristo y el Padre son uno. Eso nos dice Juan 5, versículos del 17 al 19. Él está unido al Padre. ¿Y en qué está unido al Padre? En su esencia y en su ser. Jesús en estos textos nos declara su unidad con Dios en su esencia y en su ser. Y esto nos ayuda a entender quién es realmente Jesús. Noten la declaración. Mi Padre y yo. Versículo 17. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esta declaración parece simple a primera vista, pero en el contexto en el que fue dada tiene un significado profundo. Y para los judíos que estaban escuchando a Jesús, esta afirmación es escandalosa, porque implicaba la igualdad con Dios que ningún otro hombre había reclamado en el pasado. Y es importante recordar que en el Antiguo Testamento, grandes hombres de fe como Abraham, Moisés, David, como Isaías o Jeremías, nunca se atrevieron a decir mi Padre y yo. Estos hombres, aunque fueron grandes hombres de fe y tenían una relación muy cercana con Dios, siempre se vieron a sí mismos como siervos de Dios, nunca como iguales a Él. Sin embargo, Jesús hace esta declaración sin titubeos, la cual es una indicación clara de su identidad divina. Él es uno, Él está unido en su esencia y en su ser al Padre. Además, los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, porque noten cómo se expresan en el versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo,
sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa reacción violenta nos muestra la gravedad de la afirmación de Jesús para estos líderes religiosos. Ellos vieron en sus palabras una blasfemia y un reclamo de divinidad que según su entendimiento merecía la muerte. Por eso Jesús, a pesar de esto, no retrocede, no niega esta acusación de los judíos. En lugar de eso la acepta y la amplifica. Noten el versículo 19. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí Jesús está resaltando su unidad con el Padre en términos de acciones y de voluntad. No hay independencia en sus obras. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Y este es un punto crucial para nuestra comprensión de la doctrina de la Trinidad. Jesús está afirmando que Él y el Padre son uno en esencia y en ser. Y esta unidad no es simplemente algo funcional, es también en su ser, en su naturaleza. Jesús es coeterno, es coigual al Padre y comparte la misma sustancia divina. Y esto es un misterio, ¿cierto?, que trasciende nuestra comprensión humana, pero es fundamental para la fe cristiana. Es fundamental para usted y para mí, porque esta enseñanza tiene profundas implicaciones. Reconocer a Jesús como uno con el Padre debe llevarle a una adoración más profunda y a una fe más sólida. No estamos siguiendo a un mero profeta o maestro, sino al mismo Hijo de Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad del Padre. Su salvación y la relación con Dios dependen de esta verdad fundamental. Y Jesús afirma claramente su unidad en esencia y en su ser con el Padre. Una declaración que ningún otro hombre se atrevió a hacer en el pasado. Y esa unión no solo es en su ser y en su naturaleza, sino también en sus obras y sus actividades. Noten otra vez, versículo 17. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esa afirmación vincula la obra de Jesús directamente con la obra continua de Dios. Y para que puedan entender la profundidad de esta declaración, debemos entender el concepto judío del trabajo de Dios. Los judíos tenían una comprensión estricta de este descanso sabático. Basaban esto el tiempo de la creación, donde Dios descansó en el séptimo día, ¿lo recuerdan? Sin embargo, Jesús nos dice que aunque Dios descansó de la obra de creación, su obra de sustentación y providencia no ha cesado nunca. Dios mantiene el universo, provee para la creación y actúa en la historia todos los días, inclusive el día de reposo. En esta obra Jesús se une a esta obra continua de Dios. Jesús está unido en obras y en actividad al Padre. Y al sanar Jesús en el día de reposo, Jesús no está quebrantando la ley de Dios, está participando de la obra de Dios en sanación. Esta sanación es una demostración de amor y de la compasión de Dios. Y no se detiene ni siquiera ese amor y compasión en el día de reposo. Y de esta forma Jesús está unido a Dios en sus obras. Él está unido tanto en la creación como en la redención. Jesús está diciendo que así como Dios obró en la creación, Él también obró en la redención. La creación y la redención son dos aspectos de la obra de Dios que Jesús también está íntimamente involucrado. Juan 1:3 lo dice. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús participó en la creación. Él estuvo haciendo todo. Y ahora participa en la redención y en la restauración. Y además es igual al Padre. Lo que el Padre hace, el Hijo también hace. En verdad os digo que no se puede, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo de igual manera hace. Con esa afirmación vemos que no hay independencia, no son dos entes separados, no hay independencia en las acciones de Jesús. Todo lo que hace es una continuación de la obra del Padre. Y no actúa por su propia iniciativa, sino en completa unidad y acuerdo con el Padre.
Esta unidad en obra y en actividad refuerza entonces la doctrina de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente alineados en sus acciones y propósitos. No hay conflicto, ni separación de sus obras. Lo que el uno hace, los otros también hacen. Esto nos ayuda a entender esta relación intrínseca y cooperativa dentro de la Trinidad. Para los creyentes esta verdad tiene implicaciones prácticas. Reconocer que Jesús actúa en perfecta unidad con el Padre le debe dar confianza en la autoridad de Jesucristo, en la autoridad de su poder, en lo que Él está diciendo. También les llama a seguir su ejemplo en trabajar según la voluntad de Dios, participando en su obra redentora del mundo. Jesús afirma su unidad con el Padre en obra y en actividad. Él muestra que todo lo que hace es una continuación con la obra de Dios. Y estos judíos ahora pensaron que su obra de sanar al hombre en el día de reposo significaba que estaba quebrantando la voluntad de Dios, que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y lo que nuestro Señor realmente está diciendo a estos hombres es esto, que lejos de quebrantar la voluntad de Dios, al sanar al hombre en el día de reposo, Él está haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que Jesús está unido en la voluntad de Dios. Él está unido en su ser y naturaleza, en sus obras y actividades y también en su voluntad. Él mismo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él es completamente uno con el Padre. Y lejos de haber un choque o conflicto entre Dios y el Padre mismo, Él es totalmente uno con Él en todos los aspectos y todo lo que hace, incluido este milagro. Y esa es una tremenda doctrina de esta relación con el Padre, que además nos asombra. Y no hay nada en este mundo, esta mañana, que pueda ser más importante que esto. Cuando digo eso, no estoy restando importancia en absoluto a las muchas cosas que pueden estar sucediendo en este mundo. Está el mundo en condiciones críticas, están sucediendo cosas tremendas, todos somos conscientes de eso, pero mi querido amigo, creo que tendrá que estar de acuerdo cuando digo esto, que seguramente el evento más grande y más importante y más trascendental que ha sucedido o puede suceder en este mundo es el que se narra acá, y es el entendimiento que Jesús y el Padre son uno solo. No con esto estoy degradando las actividades de los hombres. No es parte del evangelio hacer eso. Y gracias le damos a Dios por grandes hombres. Dios les ha dado grandes habilidades. Gracias a Dios por los grandes gobernantes, grandes artistas, grandes poetas, grandes filósofos, todos ellos. Lo sé muy bien, pero lo que estoy diciendo es esto, que cuando pone a todos estos juntos, simplemente palidecen en insignificancia al lado del hecho de que este Jesús es el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que ha bajado, que ha venido a este mundo para salvarlo y para resolver sus problemas. Eso es lo que el mundo debería estar mirando en este momento y que no está mirando. Y no lo está mirando porque no se da cuenta de quién es Jesús, porque no sabe la verdad acerca de Él. Así que escuchen lo que dice, permítame ponerlo claro antes de continuar. Jesucristo es uno con Dios en esencia, en ser, en obra, en actividad y en voluntad. Y noten algo más, además de ser uno con Dios en todas estas cosas, Él tiene una misión. Y la primera parte de su misión es revelar quién es el Padre, versículos del 20 en adelante, 20 al 23. Esta es una de las misiones fundamentales de la venida de Jesucristo a este mundo. Y con esta revelación no solo ilumina quién es Dios, sino que también transformará su relación con Él. Noten el versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Esa afirmación, noten ahí, resalta esta relación íntima y amorosa entre el Padre y el Hijo. Y como el Hijo, al conocer plenamente al Padre, puede revelarlo de manera perfecta a la humanidad. La humanidad en su estado caído es ignorante de la verdadera naturaleza de Dios.
Desde el Antiguo Testamento, los profetas, los líderes espirituales, todos han luchado por comunicar quién es Dios. Y lo encontramos en múltiples textos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ningún hombre, por más grande que fuera, podía revelar completamente a Dios. Jesús, siendo uno con el Padre, es el único que puede dar a conocer a Dios de una manera completa y verdadera. Juan 1:18 lo dice. 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo nos resalta la unicidad de Jesús en su capacidad para revelar a Dios. No solo transmite información sobre Dios, sino que revela su esencia, revela su carácter, de una manera que nadie puede hacerlo. ¿Recuerdan a Jesús cuando le habla a Felipe en Juan 14:9? Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Esta declaración es una de las afirmaciones más claras que la misión de Jesús es revelar al Padre. Por eso, al ver a Jesús, es ver al Padre. Porque Jesús es la manifestación exacta del ser de Dios. Y Juan 17:6, cuando en ese momento Jesús está orando, dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Aquí Jesús está expresando que ha cumplido con su misión de dar a conocer a Dios a sus discípulos. No solo le enseñó sobre Dios, sino que demostró su carácter, su amor a través de esas acciones y su vida. La revelación de Dios es a través de Jesús, y eso es central para la fe cristiana. Conocer a Jesús es conocer a Dios. La encarnación de Jesús como el Hijo de Dios hace posible que veamos y comprendamos a Dios de una manera que antes era inaccesible. Y eso refuerza la doctrina de que Jesús es tanto plenamente hombre como plenamente Dios, el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Y para usted, como creyente, esta verdad es fundamental. Su comprensión de Dios, su fe y su vida espiritual dependen de cuánto conoce a Jesús. Al estudiar su vida, sus enseñanzas y su obra redentora, puede conocer realmente a Dios. Esto debe llamarle a tener una relación personal, profunda con Jesús, buscarlo, verlo y conocerlo cada día más. Es eso lo que está haciendo. Jesús ha venido al mundo para revelar al Padre. Y es a través de su vida, de sus enseñanzas, de su obra, que Él da a conocer a Dios. Da a conocer su esencia, da a conocer su carácter. Y esta revelación es fundamental para su fe y para que pueda tener una relación, para que se pueda relacionar con el Padre. Al conocer a Jesús, conoce al Padre. Y cada uno es llamado a profundizar en esta relación, viviendo a la luz de esta revelación divina. La misión del Hijo es revelar al Padre. Pero además tenemos otra misión, y es dar vida eterna. Noten el versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Su misión es dar vida eterna. Jesús en su misión tiene poder y autoridad para dar vida eterna. Esta es una de las funciones más cruciales y transformadoras de su venida a este mundo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y esta afirmación no solo declara el poder de Dios para dar vida, sino que se equipara Él mismo con el Padre en esa capacidad, en esa facultad divina de dar vida. Y Jesús lo mostró ese poder dando inclusive vida física en varias ocasiones. Si recuerdan, Él resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Esos milagros no solo demuestran esa compasión y ese poder, sino que también demostraron esa autoridad divina sobre la vida y la muerte, sobre la vida que va más allá de la vida física. Y Jesús enfatiza su capacidad de dar vida y algo más importante, vida espiritual, que es esencial para la salvación.
En Juan 3:13 lo dice a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta nueva vida espiritual es un nacimiento de arriba, es un nacimiento que permite, que lo hace Jesucristo. Es una regeneración que solo puede venir a través de Él. En Juan 10:10 Jesús lo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan vida. La vida eterna que Jesús ofrece no es solo una prolongación de la vida física, sino es una vida abundante y plena de comunión con Dios, que comienza aquí, que comienza ahora y continúa para toda la eternidad. La humanidad está espiritualmente muerta en sus delitos y pecados, y eso sabemos por Efesios 2:1. Sin la intervención de Jesús no puede conocer ni reconciliarse con Dios. Esta vida espiritual que Jesús ofrece entonces es esencial para entender y experimentar el amor y la presencia de Dios. Jesús se declara a sí mismo como la resurrección y la vida, si lo recuerdan en Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree usted esto? Esta afirmación es un poderoso recordatorio de que la fe en Jesús trasciende la muerte física y que le asegura la vida eterna. Y esta capacidad de Jesús para dar vida nos muestra su divinidad, nos muestra su rol como el Salvador. No solo nos salva de la muerte espiritual, sino que nos ofrece una vida nueva y transformada y una comunión con Dios. Esta vida eterna es una participación de la vida divina, que es la verdadera esencia de la salvación. Para cada uno de los creyentes, esta verdad tiene implicaciones profundas. Aceptar a Jesús como el dador de la vida significa confiar en Él para su salvación y vivir la vida que Él ofrece. Y eso implica un cambio radical en su existencia, donde su relación con Dios se convierte en el centro de su vida. Jesús tiene el poder y la autoridad para dar vida eterna, tanto física como espiritual. Y esa capacidad divina confirma quién es Él, confirma su identidad como el Hijo de Dios y confirma también su misión redentora. Al aceptar esta vida que Jesús ofrece, va a experimentar una transformación profunda y una relación eterna con Dios. Y esta vida es la promesa y la esperanza central de la fe en Cristo. Muy bien, sigamos un poco. Además de la misión de revelar a Dios el Padre, tiene la misión de salvación, tiene la misión de juzgar. Noten allí el versículo 22. Aquí vemos cómo Jesús tiene la autoridad para llevar a cabo el juicio final, porque ni aún al Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Este aspecto de su misión es crucial para comprender su papel en la redención y en el destino eterno de la humanidad. Esta afirmación que acabamos de ver subraya, nos demuestra que Dios el Padre ha delegado toda la autoridad al Hijo para el juicio. Y destaca, nos muestra la centralidad de Dios de Jesús en el plan de redención y además en el juicio de toda la humanidad. Después de la resurrección, Jesús declara en Mateo 28:18, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso nos dice que Jesús tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. El juicio, en este contexto, se refiere tanto al gobierno y la dirección del mundo como al juicio final de cada uno de los individuos. El juicio de Jesús no es solamente un evento futuro. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. La venida de Jesús al mundo ya ha iniciado un proceso de juicio, dividiendo a la humanidad entre los que creen y los que no creen. El juicio final será un evento donde todas las personas serán juzgadas por sus acciones
y por su fe en Jesús. En Mateo 25, Jesús describe este evento. Le dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabros. ¿Y saben por qué las separa? ¿Saben cuál es el criterio de separación? La fe en Jesús. En Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar al Hijo es reconocer, es aceptar su señorío, es aceptar su papel como Salvador. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios mismo. Y ese es el fundamento del juicio. La autoridad de Jesús para juzgar demuestra su divinidad y su rol central en el plan de salvación. Como juez, Jesús no solo evalúa sus acciones, sino también su respuesta al mensaje de salvación. Y esto refuerza la necesidad de reconocerlo, de aceptarlo como Señor y Salvador. Si usted no lo ha aceptado, este es el momento de aceptarlo. No espere. Y si usted es creyente, la verdad del juicio de Jesús tiene implicaciones prácticas y espirituales. Nos llama a vivir una vida de fe, una vida de obediencia, conscientes de que nuestras acciones y nuestra fe van a ser evaluadas. Nos anima a compartir el Evangelio, porque sabemos del destino de las personas que están alrededor, porque ese destino depende de su respuesta al Evangelio. Muy bien, después de lo que he dicho acerca de Jesús y su unión y de su misión, le pregunto a usted que todavía lo rechaza, ¿por qué no conoce a Dios? ¿Por qué no honra a Dios? ¿Y saben la respuesta? Yo sé la respuesta. Porque están espiritualmente muertos. Muertos en delitos y pecados. Y antes de que pueda conocer a Dios y honrar a Dios, debe tener algo de Dios en ustedes. No lo conocen, porque son diferentes a Él. Dios es luz y los que no han creído son oscuridad. Dios es santo y puro y los incrédulos pecadores. Les falta vida, les falta poder, les falta la capacidad. Y antes de que pueda conocer a Dios y honrar a Dios, debe tener vida espiritual. Él dice que ha venido a darla. El Padre da vida y el Hijo da vida. Nunca conocerá a Dios sin el don de la vida eterna. Necesita una nueva facultad y antes de que pueda reconocer a Dios, necesita tener un nuevo inicio dentro de ustedes. Y no puede hacerlo así como está. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Tal como es, no puede conocer a Dios. Él le dará vida y entonces conocerá a Dios y comenzará a honrarlo. Si realmente quiere conocer a Dios y honrar a Dios y agradar a Dios y obedecer a Dios y pasar su eternidad en la presencia de Dios, hay un solo camino y es recibir a esta persona de Jesucristo. Y si no cree en el Hijo de Dios, si no cree que puede darle vida, nunca va a tener vida y permanecerá muerto y nunca conocerá a Dios y permanecerá fuera de la vida de Dios para toda la eternidad. Él ha venido a permitirle honrar a Dios, a darles vida en sí mismo. Y eso me lleva a lo que quiero dejarlos, o con lo que quiero dejarlos esta mañana. Crea en Él, por quien Él es Él, Jesucristo. Jesucristo es uno con Él, en su esencia, en su ser, en su naturaleza, en sus obras, en su actividad, en su voluntad. En todo eso, el Hijo es igual al Padre y muchas otras cosas, podría decir, encontramos en otros textos. Crea en Él. Crea en Él que Él vino a hacer y lo ha hecho, y es la salvación. Crea en Él por lo que aún va a ser, que es el juicio final. Debe creer en Él por lo que va a hacer. Por eso le pregunto ahora, ¿lo ha entendido? Y su vida está basada completamente en el hecho de que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Es lo más grande en su vida.
es en lo que más está pensando constantemente, es el factor que controla toda su conducta, su comportamiento y su accionar. Si no lo es, lo está negando, lo está rechazando. Cree que Jesús de Nazaret no es otro que el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la bendita Trinidad. ¿Realmente cree que Él ha estado aquí, que ha tomado su naturaleza sobre sí mismo y ha venido a este mundo para llevar al cabo el plan de Dios, Padre? ¿Y cuál fue ese plan? Salvar a los hombres. El Hijo del Hombre, dice, ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que hemos examinado. Ahora mi pregunta es, ¿lo ha visto? Eso es lo que el Padre ha mostrado. El Padre dijo, aquí está, venga Él, este es mi Hijo, venga Él. Él vino a salvarlo. Él vino a salvarlo a usted y a mí. Y lo hizo, tomando sus pecados sobre sí mismo, llevándolos en su cuerpo a esa cruz en el Monte Calvario, para que la justicia y la rectitud de Dios fueran satisfechas, para que Dios pudiera perdonarlos libremente y aún así seguir siendo justo y justificador de aquel que cree en Jesús. Pero no se detiene solo en el perdón. Vino, como digo, a darles vida, a vivificarlos, a darles un principio divino de vida dentro de ustedes, a hacerlos hijos de Dios, a darles un conocimiento de Dios y a hacerlos herederos de Dios y de la gloria eterna. Les recuerdo de nuevo las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ha visto quién es Él? ¿Ha visto que solo Él puede llevarlos a Dios? ¿Ha visto que hizo lo que hizo cuando estuvo acá en este mundo por usted y por mí y que todavía lo está haciendo? Por eso puede llevarle a Dios, eliminando sus pecados y dándoles una nueva naturaleza, vivificándolos y haciéndole un hijo de Dios para toda la eternidad. Mi querido amigo, deshágase de la noción de que puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Es imposible. Él es el único camino para ir al Padre. Pero gracias le damos a Dios por ese camino. Crea en Él y venga a este bendito conocimiento de quién es Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te doy por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra que Él vino a hacer. Gracias porque Él nos revela quién eres tú. Gracias a Él porque Él nos ha salvado. Es el único camino que tenemos para ser salvos y es el único que va a liberarnos de ese juicio y de esa condenación eterna que Él también va a ejecutar. Gracias, Padre, por Él, por esa misión gigantesca que vino a hacer en este mundo y también por esa revelación que tenemos en Él de quién eres tú. Gracias porque Él nos ha revelado con claridad quién eres tú en tu naturaleza, en tu ser, en las obras que haces, en las actividades, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque todo esto lo tenemos en Cristo Jesús. Y si hay alguno en medio de nosotros que todavía está confundido, Señor, aclara su mente. Si hay alguno en medio de nosotros que todavía no ha creído, pon esa carga, ese peso de su pecado para que pueda venir arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo como el único camino de salvación, el único camino que te lleva, que le puede llevar a ti como Padre. Gracias, Padre, por Él, por el Espíritu Santo que nos enseña, nos ilumina y nos muestra estas verdades profundas, pero Él mismo también nos está dando la claridad de esta doctrina tan importante. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.